Buenos días, mi nombre es Luciano Gómez, estudiante 100% online de la plataforma Saya, y el día de hoy voy a explicar un poco acerca de cómo hice la ejecución de la maqueta de la integral de esta revista digital. En cuanto al proceso técnico, creativo y editorial, se estructuró a través de una serie de etapas metodológicas que permitieron transformar una idea abstracta en un producto comunicacional un poco más de alto nivel. Todo comenzó con una fase de preproducción y planificación editorial en el cual me dediqué a definir con exactitud una línea gráfica, la temática central, el tono de la narrativa, la arquitectura de la información, entre otros. Y bueno, de esta misma forma estableciendo un orden de secciones y un flujo de contenidos que garantizan un ritmo de lectura dinámico, coherente y digamos que un poco más sumativamente fluido de principio a fin. Ahora bien, ya con este esquema un poco más estructurado y los textos redactados, trasladé el proyecto a fase de diseño técnico, de cierta forma utilizando la mayor parte del tiempo Canva como la herramienta principal de esta maquetación, donde el primer paso fue construir una identidad, digamos que más visual, sólida, unificada, a través de la selección minuciosa de una paleta de colores armónica, una combinación de familias tipográficas que mantuvieran un equilibrio perfecto entre estética moderna y digamos que una legibilidad más óptima, tanto para los grandes titulares impactantes como para los bloques de textos un poco más densos y los pies de página. En cuanto al núcleo central del trabajo, me radicó un poco más de composición visual y la diagramación de cada bloque de la página, un proceso en el cual apliqué de forma más rigurosa y consciente principios fundamentales de las artes visuales, la fotografía y por supuesto el diseño gráfico que se mantiene en todo. Tales como la regla de los tercios, la ley de la mirada, el equilibrio, los pesos simétricos, los asimétricos, el contraste cromático, la jerarquía visual de hecho de los elementos. Esto hizo que lograra así las fotografías y los recursos gráficos que interactuaran con el texto de maneras más orgánica y complementaria, ya que, bueno, de hecho este texto está potenciado a tener un mensaje en un lugar más en vez de competir con ese mismo mensaje. Ahora bien, ya que de hecho este texto se basa más que nada en el movimiento, que creo que es fundamental explicarlo de cierta forma, y no solamente el movimiento, o sea, en el texto se verá que no solamente se trata del movimiento tipográfico de la cámara, sino también en cómo aplicarlo, de hecho, en el fútbol, en los deportes. De hecho, yo enfatizando un poco más en el fútbol, pero este mismo para que se quede un poco más plasmado con estas ideas y así tener un poco más la idea de cómo es este movimiento y cómo lo capta la cámara. Ahora bien, ya más en este sentido, cuidé de manera más milimétrica la alineación de las columnas, las rejillas tipográficas, el interlineado y bueno, de forma muy especial la gestión del espacio negativo en las áreas que pueden estar en blancas o en azul claro como se logran apreciar. Es vital para, bueno, de cierta forma darle oxígeno a la lectura, ya que debemos evitar la saturación de todas las letras y dirigir más la mirada a la forma más intuitiva a través de los puntos más focales de la página, que pueden ser las mismas fotos. Y bueno, finalmente este diseño fue consolidado a través de un diseño más estático tras una exhaustiva revisión del estilo y composición que llevó el proyecto a una fase de una publicación un poco más interactiva y bueno, exportando este documento e integrarlo a la plataforma Haizen, no sé si se pronuncia así, pero está muy cerca ese nombre. Y bueno, de cierta forma me permitió un poco más de control en cuanto a los archivos, porque de cierta forma a veces Canva puede tener unos que otros errores y se puede buguear de cierta forma para el lector, así que considero que Haizen es una plataforma que me ha ayudado mucho y bueno, como podrán observarlo en los archivos de Drive que adjuntaré en este video. Y bueno, estoy totalmente alegre y de cierta forma exhausto de haber creado la revista, pero de esta forma siento que ahora entiendo un poco más en cuanto a los recursos, en cuanto a las plataformas de cómo hacer estas revistas, ya que en un principio no tenía mucho de qué conocer en cuanto a esta parte, o sea, no entendía mucho más esta parte. Sin embargo, gracias a esta revista logré entender un poco más en cuanto está la edición digital en la actualidad, lo cual es sumamente fundamental,
que lo sepa como creador y de cierta forma como estudiante de comunicación social, lo cual me ha servido exactamente para muchas cosas tener estas ideas en la mente. Y bueno, por supuesto, en cuanto a mi actividad que viene siendo en cuanto al movimiento de la fotografía, quise anexarlo un poco más a una de ciertas formas actividades que estoy viendo y materias que estoy viendo en la carrera justamente en este semestre, y de cierta forma me ayudó un poco más a complementar esta revista, lo cual me pareció sumamente favorable.